El fracaso y el éxito son dos caras de la misma moneda. Y en el medio aprendemos y en el medio mejoramos. Y esas pequeñas mejoras continuas son las que me trajeron hasta acá. En definitiva, uno cambia de jefe. Cuando uno emprende, vos le estás vendiendo algo a alguien. Y tu jefe pasa a ser el cliente. La gente que tiene buena actitud hace la diferencia. La mayoría de los emprendedores no emprendemos con una idea brillante. La ambición es buena. El tema es, como es un podcast de emprendedores, lo voy a decir. Hoy nos acompaña una persona que ha sabido navegar la complejidad del mundo del retail. En un mercado donde muchos fallan por querer hacer más de una cosa a la vez, él logró escalar múltiples unidades de negocio. Como fundador y director general de Unilam, ha estado al frente de un ecosistema que no solo diseña, produce e importa productos, sino que construye identidad y comunidad detrás de marcas como Guapa, Paprika y Papolino. Hoy vamos a charlar con Andrés, que logró algo que muchos emprendedores quisieran alcanzar: saber diversificar su negocio. Arrancó con un local de billutería, pasó a la industria textil y hoy complementa su propuesta con productos de hogar. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un gusto estar acá debate con ustedes esta tarde lluviosa, compartiendo un poco ideas y pensamientos. Gracias, la verdad que estamos muy contentos de tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Y ahora contanos, Andrés, si tuvieras que definirte en 60 segundos, ¿quién es Andrés? Y Andrés es padre, es amigo, es pareja, es hijo. Creo que todos cumplimos muchas facetas y bueno, esas son mis facetas de familia, que para mí es muy importante la familia. Después me gusta la aventura, me gustan los deportes, hago deporte siempre, ando en moto, me gusta mucho viajar, me gusta mucho salir con amigos, disfrutar de la vida. Soy una persona positiva, me levanto de mañana siempre con la aventura del nuevo día y encarando las cosas con la mejor forma, sabiendo que las cosas no siempre salen bien, pero siempre poniendo lo mejor de mí para que, pese a que las cosas no estén bien, sacar lo mejor de ese día. ¿Hay algo de toda esta personalidad tuya y de aventurero y de ser optimista que te haya ayudado a desarrollar la habilidad emprendedora? Yo entiendo que el emprendedor es un aventurero. O sea, el emprendedor se lanza a una aventura. No hay una certeza de nada, no hay un camino hecho. O sea, es hacer camino al andar. El emprender es una aventura. Que va a ir bien, que va a ir mal, que va a ir más o menos, que va a tener sus etapas. Pero es una aventura, sin dudas. Si no te gusta la aventura, no necesariamente deberías ser emprendedor. Y si te gusta la aventura, es un camino increíble. Buena pregunta para arrancar este episodio y también para el emprendedor que nos está escuchando, ¿no? Como hay algo ahí que uno tiene que sincerarse, me parece, y saber si le mueve la fibra, ¿no? De esto de tomar riesgo, de ser aventurero, de no saber un poco qué va a pasar en tu día a día. Ahora, si tuviéramos que ir a tu momento cero, de cómo arrancó todo, ¿qué fue lo que disparó llegar al éxito que tenés hoy? Bueno, si arrancamos en el momento cero, no tenía ni idea dónde iba a terminar. O sea, obviamente no había un plan, habían ganas de hacer cosas, de emprender, de esto que tiene el emprendedor de trabajar para uno y de ser su propio jefe. Tenía como mucho de ganas. Yo emprendí hace muchos años, voy ahora para 32 años de que tengo mi emprendimiento, pero no tenía nada que ver con lo que soy, o sea, nada que ver, o sea, era simplemente ganas, ni siquiera tenía una buena idea, eran ganas de hacer. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo lo describirías? Tipo, ¿cómo eran esos días? ¿Cómo era tu primer local? ¿O si arrancaste por el rubro de moda? No, sí y no. Arranqué con una pequeña tienda, no, era como un corner, era como si fuera un espacio de 2 metros cuadrados, adentro de otra tienda, comprando y revendiendo billutería. O sea, no tenía nada que ver, o sea, ni siquiera me gustaba el producto, no importaba, era la aventura de decir, bueno, puedo comprar y puedo vender y tengo un margen y cómo mejoro esto y cómo hago esto. Tiene mucho aventurero, pero tiene mucho aprendizaje. O sea, es un camino en el cual vas desafiándote todo el tiempo y aprendiendo. Te escucho y veo una persona que desde ese momento como que analítico y viendo cómo iba marchando el negocio,
¿Cómo arrancaste a nivel financiero? O sea, ¿saliste a buscar un préstamo? ¿Tenías...? No, el emprendimiento yo tenía la escala micro. Yo tenía un trabajo de 8 horas y manejaba mi emprendimiento en los ratos libres. De hecho, bueno, ya lo dije en alguna otra entrevista, pero el capital inicial fueron $700. Con $700 la vitrina me costó $350 y los otros $350 fueron para mercadería. Y ese fue el capital inicial. Y lo que se vendía y lo que me quedaba del sueldo que lograba ahorrar, todo iba para reinvertirse en ese micro proyecto. Y en esa etapa, ¿no? Inicial, sí. O sea, el tema del miedo y la incertidumbre, ¿existía, no existía? ¿Era como que dejabas que fluyera? O sea, ¿qué...? Bueno, volvemos a otra de esas frases que están buenas y que están muy dichas. Miedo, el miedo no es real. El miedo no es real. Hay un riesgo. Entonces vos tenés que medir el riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo peor? Y es una pregunta que hasta el día de hoy me hago cuando encaro un proyecto nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces vos medís el riesgo. El miedo es un sentimiento que nosotros tenemos que muchas veces es exagerado para lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuál era mi riesgo en ese momento? Perder $700. Pero no había el riesgo era muy bajo. O sea, y miedo, no tengo miedo a perder $700 y no los tenía en ese momento. O sea, creo que lo que sí me da miedo es no hacer las cosas y quedarme con las ganas. Eso sí me da miedo. El fracaso y el éxito son dos caras de la misma moneda. Y generalmente la del fracaso enseña mucho más que la del éxito. Vos aprendés más de cuando te equivocás de que cuando le acertás a las cosas. El miedo no es real. No pasa nada. ¿Y es lo peor que puede pasar? Que no funcione, que tenga que ir a buscar un trabajo. No me voy a morir, no es real, no pasa nada. Muy bueno bajar esa barrera del miedo y seguramente sea lo que te llevó a pasar a la acción. Claro. Te movía algo ahí interno que, como vos decías, che, el miedo era quedarme paralizado. Claro, eso sí me da miedo. O no recorrer los caminos que tenemos que recorrer porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Saben cuántas veces en la vida me ha pasado que pasó lo peor que podía pasar? Prácticamente ninguna. Los escenarios que imaginamos en nuestra cabeza son terribles, pero no son reales. La mayoría de las veces no es que salga todo perfecto, no es que salga todo tan mal, y va por el medio, y en el medio aprendemos, y en el medio mejoramos, y en el medio lo hacemos mejor. Y esas pequeñas mejoras continuas son las que hoy me trajeron hasta acá. Y en esos primeros momentos, digamos que yo veo que igual viendo cómo marchaba la cosa, en algún momento dijiste, bueno, yo de a poco tengo que ir por más. O sea, en un momento capaz que no tenías un objetivo de cliente claro o un producto exacto para lo que querías para adelante, pero ¿cómo se dio eso de empezar a pensar un poquito más en grande? O sea, ¿cuándo pasaste de ese córner a...? Ese córner arrancó... Y al principio vendía muy poquito y no funcionaba, y yo intentaba que funcionara, pero yo vivía de mi trabajo de 8 horas, así que no me preocupaba. Y sí me gustaba y me divertía porque era como un hobby, era como algo que yo mantenía. Los primeros días, me acuerdo, los primeros días que empezó a vender algo de dinero que ya se parecía un poco a lo que yo ganaba, vender, no ganar, pero ya le vi de determinada escala. Bueno, y ahí el desafío era exactamente eso. ¿Cómo escalo esto? ¿Cómo mejoro esto? ¿Cómo mejoro el producto? ¿Cómo mejoro mi oferta? En definitiva, uno cambia de jefe. Cuando uno emprende, generalmente puede haber emprendimientos que no, vos le estás vendiendo algo a alguien. Y tu jefe pasa a ser el cliente. Entonces vos, de alguna forma, le tenés que dar algo mejor a ese cliente. O le tenés que dar más surtido, o tiene que estar más lindo, o le tenés que dar atención, mejor atención. O todo eso junto. Entonces, la forma de escalar, por lo menos lo que yo entendí en ese momento y aprendí en ese momento, era mejorar lo que estaba haciendo. Y ese kiosquito fue como escalando en tamaño, en volumen, en oferta, y me llevó unos años hasta, yo creo que recién el tercer año de que yo estaba emprendiendo, dejé todo trabajo formal y me pude dedicar a esto 100%. Fui como achicando, como cambiando. Pero yo mantuve un trabajo formal 3 años y mi emprendimiento paralelo. Constancia y la ansiedad que hay que manejar, ¿no? Porque no todo ocurre de un día para otro. La constancia viene de hacer algo que nos gusta. O sea, si vos estás sosteniendo algo que no te gusta o que no disfrutás, se hace difícil ser constante y sostenerlo. Si vos lo que estás haciendo te divierte, le encontrás la vuelta de tuerca para que no sea una carga, ser constante no es difícil.
A mí me divierte mucho crear, me divierte mucho el desafío. En general, cosas que a otras personas de pronto le dan miedo, me divierten. ¿Qué te desafiaba? ¿Qué te ponía a prueba? ¿Qué cosa que no sabías decía, wow, lo superé y lo fui pasando? Y bueno, en su momento nosotros comprábamos mercadería acá en Plaza para vender y el siguiente paso, vos tenés pasos en todas las direcciones. Puedes mejorar producto, puedes mejorar atención al cliente, puedes mejorar experiencia, puedes mejorar procesos internos. Es como un 360, ¿no? Pero en su momento era cómo consigo mejor margen en el producto que yo vendía. Entonces era, tengo que dejar de comprar en Plaza y tengo que salir a comprar afuera, importar. Y esa fue, era como todo un cuco, ¿cómo importo? Lo hicimos y salió mal y salió más o menos la segunda. Y la tercera vez ya salió bien. Ese animarse, vuelvo al mismo punto. Es una aventura y hay que disfrutarla. Detrás de las marcas que conocemos hoy, Guapa, Paprika, Papolino, ¿cómo fue ese arranque, digamos, de ya en este tipo de marcas en lo textil? Y si querés contarnos un poco cuándo surge Paprika. Ahí nos venimos mucho más acá en el tiempo. Yo arranqué hace 32 años, como les decía, que empecé a trabajar con textil, debe ser unos 16, 17. O sea, pasaron 10, 12 años que solo trabajé con billutería, accesorios, algo de marroquinería. Y recién, mucho más acá, empecé a trabajar con textiles. Porque bueno, me pasaba eso. Fui creciendo en el rubro billutería, accesorios, pero al final el rubro en el mercado uruguayo era un rubro chico y no tenía escala. O sea, crecí hasta donde me dejó crecer la escala, pero seguía siendo una porción grande de algo muy chiquito. Y eso es algo que yo no lo sabía cuando empecé a emprender, es que si a lo que te dedicas es un rubro muy chiquito, por más que hagas las cosas bien, va a ser algo chico. Entonces, en ese proceso de que no había mucho más para dónde escalar en el rubro que estaba, fue que tuve una visión de decir, un análisis de mercado casero, por supuesto, de decir, ¿quién está haciendo qué y cómo puedo yo hacer eso? Entonces ahí empezó como en la cabeza la idea de decir, textil, vestimenta, ropa, vamos por ahí. Y empecé a investigar los volúmenes de importación de una cosa, los volúmenes de importación de otra. Claro, y el mercado que era 100 veces más grande que el de la billutería. Y hicimos nuestras primeras armas con un pequeño local mayorista. Ya ese entonces ya tenía locales, pero tenía 3 o 4. Entonces montamos un pequeño local mayorista y empezamos a importar e inclusive a fabricar ropa acá en Uruguay. Y fue un desastre. Era un desastre. O sea, el negocio de la billutería bancaba el negocio de la ropa. Qué locura. Sí, porque hubo los tickets promedio también. No tenía locura. Para mí era un proceso de aprendizaje. No me preocupaba. Era otra apuesta. Era otra apuesta. Yo, tenía toda la convicción de que iba a arrancar mal, y de a poco iba a ir mejorando hasta que esto se sostuviera por sí solo. Es difícil que un negocio nos deje rentas en un primer momento. Los negocios son como las personas, tienen que crecer. Vos creces con el negocio porque vas aprendiendo cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que tenés que hacer. Entonces, el negocio de la ropa al principio fue un negocio que me costaba dinero y pasé un par de años perdiendo dinero. Al principio bastante y después cada vez menos, hasta que el negocio al por mayor de vestimenta era un negocio lucrativo y ganaba plata. Y en un par de añitos más pasó a ser más importante que el de billutería. Y el de billutería pasó a ser un negocio secundario. Pero yo ya sabía que quería dar un paso más y era tener mis propias tiendas al público. Yo ya sabía que quería dar ese paso porque yo ya era mayorista. Fui muchos años mayorista, ya hacía más de 10 años que era mayorista. Y era un negocio bastante complejo sobre todo por la escala de Uruguay. Entonces, y volví a hacer lo mismo. Monté una tienda de ropa al público que me perdió dinero durante 2 años. No eran cifras, pero perdía plata. Yo tenía que poner plata todos los meses para trabajar y para intentar entender y aprender cuál era el negocio. Hasta que se consolidó. Hasta que se consolidó y empezó a funcionar. Y bueno, ahí el plan era expansión y empecé a abrir tiendas. Y ahí los desafíos fueron otros, porque siempre viene un nuevo desafío. ¿Cómo gestionás? ¿Cómo gestionás sin estructuras? ¿Cómo delegás? O sea, toda empresa tiene una arquitectura interna. Cuando somos emprendedores, hace todo y hacemos todo. O sea, yo me acuerdo de aquel primer emprendimiento, iba, hacía la compra de la billutería, venía, la ordenaba en la vitrina, lavaba la vitrina, armaba las moñitas de regalo, ahora vienen hechas de China, pero antes había que hacer las moñitas de regalo con la cinta. O sea, y atendía a la gente. O sea, no había problema. Y hacía la caja al final del día.
Eso que decís, que en realidad era un punto que queríamos tocar, para vos, ¿qué es lo que no se puede saltear ningún emprendedor? Porque uno piensa, yo creo que más hoy en el mundo en el que todo queremos que suceda rápido, yo creo que hay cosas que un emprendedor no se puede saltear. Yo creo que lo que no te puedes saltear es el error. Lo vas a tener y vas a convivir con él. El error no te lo puedes hacer. Y la incertidumbre, ¿qué va a pasar? No tenemos certezas. Es un proceso de aprendizaje. La certeza es que voy a aprender porque tengo la capacidad de aprender, porque soy reflexivo y soy analítico. Pero lo que no te va a faltar nunca es eso. Te vas a equivocar 20 veces. Y te vas a equivocar haciendo, porque Claro, vos estuviste atrás de cada detalle, de cada punto. Te vas a equivocar haciendo lo mejor que podés y te vas a equivocar. Eso, ustedes lo dijeron hoy temprano. La palabra que hay que sacar de la ecuación es miedo. Hay que hacerse amigo del error, hacerse amigo del ensayo. La importancia de ir entendiendo, ¿no?, el mercado, las necesidades y el poderse diversificar para poder ampliar un negocio, ¿no? Me gusta este resumen un poco de transformación y de crecimiento. Y me interesa mucho saber eso, ¿no? Porque al principio estuvo el salto de la billutería a la industria textil. Después seguramente esa industria textil se fue como ramificando a diferentes tipos de usuarios. Y después esto de pasar al hogar. ¿Cómo tomaste esas decisiones de que era por ahí? ¿Siempre ibas a buscar la oportunidad en el mercado? ¿O había otra cosa que te llevó a abrirte y a diversificarte así? Bueno, precisamente a mí me interesaba tenerla como el no depender de un solo rubro. Me parecía, sobre todo para el mercado uruguayo, es un mercado muy chiquito, Sí. el diversificar rubros me parecía muy interesante. Los productos de hogar arrancaron, mirá, una empresa uruguaya que es muy famosa, que también vende un montón, tiene local y se dedica a muebles y hogar. Entonces lo primero que hicimos fue lo que yo hice cuando pude y como quería diversificar y participar en más de un rubro, lo que hice fue abrir una mueblería. 2014, mediados del 14, principios del 15, abrí una mueblería. Y no fue horrible con la mueblería. La mueblería fue un desastre. Abrimos una mueblería allá en Malvin. Y no paraba de... No vendía, perdía plata, no funcionaba, algún mes empataba, otro mes perdía. Abrimos una sucursal en Rivera, en la calle Rivera, en la zona de muebles. Y nos pasó exactamente lo mismo. Ninguna de las dos vendía. Finales del 15 dijimos, cerremos esto porque tampoco le veía una oportunidad de mejora. O sea, no funcionaba. Y me llevé para uno de los locales de Arenal Grande todo lo que me había sobrado de hogar. Pero sobre todo las cosas chiquitas. Había liquidado todo lo que era muebles y me llevé todo lo que era bazar, todo lo que decoración, cocina. Y lo vendí relativamente rápido. Yo dije, para. Traje un poquito más y lo volví a vender bien. Entonces empecé como a aumentar ese surtido en los locales al por mayor. Y eso fue creciendo hasta que un día, ya por 2017, dije, vamos con una tienda al por menor de esto. Y ahí surgió el primer Paprika, que no tiene ni 10 años en el mercado. Sí. Y que es una propuesta muy interesante que llegó a todo Uruguay. Sí, Eso que también está muy bueno, creo que el ir a buscar una presencia más nacional. Contame un poquito más de cómo surgió el nombre de la marca, la identidad visual. Me interesa también como esa parte. No, y el nombre de la marca fue un tormenta. De las marcas. Sí, pero en general fueron tormentas de ideas internas y después la imagen de las marcas. Contratamos estudios que hicieron las imágenes. Nos dieron propuestas y dijimos, fue por acá y fue por allá. El logo actual de las marcas no es el original, fue mutando y ayornándose en la medida que el negocio fue cambiando y fue creciendo y cambiaron las épocas, los colores, fue evolucionando. ¿En qué temas te gusta meterte más hoy, ¿no? Con todos los negocios diversificados? ¿Qué tipo de reuniones son las que te apasionan y que te gusta meterte? Y las que son más divertidas, las de proyectos me encantan los proyectos nuevos, los desafíos, me encanta trabajar con mi equipo y intentar entender o mejorar o ver dónde están las oportunidades, trabajar con gente que nos llevemos bien y generar buenas prácticas humanas a la hora de trabajar, a veces es súper importante. Nos la está haciendo fácil porque teníamos varias de las preguntas que en realidad él ya nos las va respondiendo por sí solo. Ahora, yo tengo un concepto que viene en relación a lo que es el liderazgo y las personas que trabajan, digamos, en las empresas. Para vos, ¿qué significa la mentalidad de dueño? ¿Lo buscás, digamos, en los equipos con los que trabajás? Más que mentalidad de dueño, se usa mucho. Yo creo que la gente tiene determinada actitud. Para todo lo que hagamos en la vida, para mí, la actitud es clave.
Si vos le pones buena actitud a algo, impacta directamente sobre los resultados. La actitud con la que nos levantamos de mañana, la actitud con la que tratamos a nuestra pareja, la actitud con la que, no sé, la actitud con la que nos tratamos a nosotros, cambia todo, o sea. Y a mí me gusta trabajar con gente que tiene buena actitud. Vos tenés una buena actitud, vos estás para resolver el problema o estás para complicarla, estás para poner todo de vos o estás para dar hasta ahí nomás a medias. La gente que tiene buena actitud hace la diferencia. Ya sea el mozo que te atiende en el bar o todos nosotros. Yo te diré que es hasta filosófico, porque la actitud con la que vos encares la vida va a condicionar completamente los resultados que vos tengas de tu vida. Entonces, yo creo en la actitud, creo en una actitud positiva y en una actitud proactiva a la hora de laburar. Yo creo que eso también es algo que como líder, digamos, de una compañía que hoy ya es muy grande, digamos, creo que uno es el que también tiene que ser como ese propulsor, ¿no? Y el resto ir acompañando ese ritmo, esa cultura. Me gusta porque tenés como una filosofía de vida y creo que seguramente mucha de lo que pensás de tu vida personal lo apliques en el laburo y eso te haya como forjado como emprendedor y llevar a donde estás hoy. Contanos un poco más de tus hábitos, de tu día a día, Claro. fuera del laburo. Lo que pasa es que eso que decís tiene mucho que ver. O sea, todos nosotros somos una sola persona. Yo no puedo ser uno en la empresa, uno en mi casa, uno con mis amigos, uno en la calle. Yo soy uno. O sea, y esa unidad y el trabajar en esa unidad para mí es muy importante. Termina teniendo sentido, termina siendo coherente con uno mismo. Las cosas que hacemos hacia afuera o hacia los demás son las mismas que después vivimos nosotros adentro. O sea, entonces no concibo una actitud para una cosa y una actitud para otra. Es como una filosofía de vida que termina siendo una filosofía de emprendedor, una filosofía de empresario. Yo me defino más como emprendedor que como empresario. Yo no me quedo con los éxitos que tengo a nivel empresarial. Siento que estamos arrancando, que la empresa está arrancando, que yo estoy arrancando, que tengo todo para aprender y todo para hacer. O sea, no quiero sentarme en lugares y ya llegué, soy un crack. No, estoy aprendiendo, estamos haciendo, vamos haciendo. Y la gente que trabaja conmigo sabe que venimos todos los días con ganas de laburar, con ganas de encarar los desafíos y qué de nuevo y cómo lo vamos a hacer. Y sigue siendo la misma actitud que cuando vendía billutería y trabajaba yo y una persona en la tienda. O sea, y no cambia. Qué importante eso de no perder la esencia, en definitiva, Claro. y cómo seguramente fuiste transformándote con el paso de los años y con toda la experiencia que tuviste. Ahora, se nota que sos una persona curiosa, ambiciosa, sí. que es algo que hemos dicho mucho como característica de emprendedor, que tienen que ser ambiciosos y que hay algo que cuando está todo tranquilo, seguramente no te quedes muy quieto, no te acostumbras a la tranquilidad. La ambición es buena. El tema es, como es un podcast de emprendedores, lo voy a decir, es para qué trabajamos. Yo creo que es un error trabajar por el dinero. Yo creo que el éxito o la ambición de estar focalizada en el hacer esto que hacemos cada vez mejor, en aprender, en progresar, en crear algo mejor. El dinero es un subproducto de esto mismo. Si vos estás mirando el dinero, no estás mirando lo que haces. Vos tenés que estar mirando lo que haces y cómo lo mejorás. El dinero va a venir, es un subproducto de hacer bien las cosas. Pero si le ponemos solo foco al dinero, y lo he hablado muchas veces con mi equipo, yo no tomo decisiones estratégicas pensando en el dinero. ¿Cómo Trojo tomás? decisiones estratégicas pensando en el cliente, en el impacto que va a tener la empresa, en cómo nos va a sumar esto para adelante. No en si hoy voy a ganar 5 o voy a ganar 6. Yo entiendo que esas decisiones terminan siendo errores a mediano plazo. Yo le saco mayor utilidad a esto hoy, pero si no miro cómo va a impactar eso en el negocio a mediano plazo, me estoy perjudicando. Entonces, a mediano plazo ni siquiera va a ser no va a ser bueno para el dinero. Las decisiones tienen que estar pensadas en el negocio. Tienen que estar pensadas en el negocio a mediano y a largo plazo. Y cómo va a impactar en lo que hago, en mi equipo interno y en mi cliente externo. Sí. El pensar el cliente en el centro. Y que eso hace que se sostenga todo y que realmente un poco lo que dice, me encanta lo de que el dinero es una consecuencia o un subproducto. Es un Te voy a subproducto, robar sí, pero el término subproducto. No podemos trabajar mirando la utilidad, ¿no? Yo entiendo que no es por ahí. Yo trabajo pensando en la compañía, en hacer las cosas mejor, en cuál es la mejor propuesta, cómo está mejor mi equipo, cómo atiendo mejor a mi cliente. No
estoy trabajando mirando el dinero. Entiendo que no es por ahí, que es un error, nos saca del foco de nuestro eje. Claro que reviso las cuentas y quiero que sobre y quiero poder pagar, obvio, pero no trabajo solo para maximizar el resultado. Claro. ¿Qué mensaje le darías a un emprendedor que está por arrancar en una charla de mate? Que se anime, que arranque, que el mejor día para arrancar es hoy. O sea, hubiera sido ayer, porque si no hubiera sido ayer, que sea hoy. O sea, no te quedes esperando a pulir una idea o esperando a pulir un producto, o esperando a que se te ocurra una maravilla, porque la mayoría de los emprendedores no emprendemos con una idea brillante. Hay gente que sí, y aplaudo, pero yo por lo pronto no emprendí no tenía una idea brillante. O sea, había un amigo que vendía billutería y ganaba plata con eso, y yo dije, bueno, yo también. O sea, ni siquiera, ni fue original, ni fue brillante, ni nada por el estilo. O sea, tenía ganas de emprender, me corría eso y lo emprendí, y no tenía tiempo, que tenía un trabajo, y no importa. De verdad creo que la mejor ganancia es el aprendizaje. Entonces, vas a aprender en la medida que hagas. Si no haces, no vas a aprender. Y una idea que no prospera en la cabeza es una idea que se marchita, no tiene sentido. Que arranque, que se anime a equivocarse, que abrace el fallo y que aprenda de él, y que si le salió mal, que lo vuelva a intentar. Amplifica un poco nuestra voz, que es algo que hemos hablado mucho con Agus, de esto de un día hay que arrancar, no vas a tener el mejor producto. No. Y eso es lo que te va a hacer que mejores. Si estás convencido de que es lo que te gusta y lo que te apasiona, que sigas buscándole la vuelta de cómo ir mejorándolo. Pero me gusta verlo en un caso real, y por eso te queríamos traer a la mesa, bueno, y que lo cuentes y que muchos se vean reflejados en tu historia, ¿no? Y sobre todo esto que me gusta lo que decís, de yo no hice un negocio de una idea disruptiva, sino que capaz hice un negocio más tradicional, pero hay algo que tenía muy claro, y era, me importa mucho ese usuario final al que le estoy vendiendo y cómo hago para mejorar constantemente, que hablas mucho de la mejora continua, y es un término que parece una frase como trillada, pero en realidad es lo que mueve a las empresas, a los emprendedores, a los negocios. Hay cosas que yo mantengo, y el mantener cuál es el próximo desafío, qué me va a desafiar, qué voy a hacer que signifique un reto y que implique que yo tenga que aprender de eso que estoy haciendo. O sea, no importa el lugar donde esté. O sea, es como que la mentalidad para que esto funcione ha sido exactamente la misma a lo largo de estos 30 años. Yo estoy continuamente buscando desafíos. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el próximo desafío? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y en ese desafío volvés otra vez a correr el riesgo. No el miedo, porque el miedo no está. El riesgo está. Puede salir mal, puede salir más o menos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ponerse ese traje de emprendedor que implica esto y no sacárselo. O sea, tenés que seguir con ese traje si querés que te vaya bien. Asumir riesgos, aprender, equivocarse, volver a intentar. No importa que en dónde estés en cuanto al volumen de tu proyecto. Es un aprendizaje continuo donde siempre vamos a estar desafiando, donde siempre vamos a jugar con determinado riesgo. Y el mantenerse en ese lugar es lo que forma la aventura de esto que es emprender. Te voy a robar una pregunta más, porque Dale. vos me abriste la puerta y Dale, ahora obvio. te tengo que tirar 2 más, Dale. tengo pensada. Una es, cuando las cosas no salían, Sí. ¿cómo buscabas esa motivación? ¿O a dónde recurrías como para decir, che, estoy trancado con esta solución? En general, cuando algo no te sale, a vos se te ocurren 10 cosas para hacer y elegís, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y no siempre, y a veces no pasa y tenés que dar un paso atrás. Yo he tenido varios negocios que los hice y que no me funcionaron y los desarmé y se murieron ahí. Pero me llevo el aprendizaje de ese negocio. Hay cosas que yo ya sé por haberlo hecho. Vas probando soluciones, encontraste una, seguís avanzando. No encontraste soluciones, como un laberinto. ¿No? Bueno, volvé para atrás y buscá por otro camino. Es eso de estar alerta, de estar con ganas. Y cuando las cosas salen mal, entenderlo también como que es parte del proceso. Es parte del proceso. Está todo bien, no pasa nada. Qué lindo verlo así, o sea, me gusta que bajes este mensaje porque es muy positivo y creo que se habla muy bien con lo que decías al inicio de que ves las cosas positivamente. Muchas veces creo que muchas personas también esto de sufrir un poco de ansiedad cuando las cosas no salen o frustración y cómo reconvertirlo. O sea, creo que es súper importante poder aplicar esa óptica que tenés. Hablaste mucho de que siempre hay algo que tenés en mente, que querés seguir avanzando. ¿Cuándo definís
cuáles van a ser tus próximos proyectos. ¿Vos te planteás un escenario de una vez por año o la idea surge en un momento que estás haciendo otra cosa que nada que ver? Bueno, yo no sé, yo tengo una cabeza muy inquieta y estoy todo el tiempo como mirando todo y todo me genera curiosidad y todo quiero entenderlo. Igual, con el paso de los años la empresa se volvió más profesional, nosotros tenemos planes a 3 años, planes a 5 años. O sea, la empresa tiene como un norte, pero siempre hay ideas nuevas y cosas que van surgiendo. Yo tengo como una frase para eso que está buena, a mí me gusta, que es: yo no descarto nada, a priori no descarto nada. Es como que todas las ideas son buenas, por lo menos para analizarlas. O sea, la capacidad de pensar en abanico y no lineal, o sea, abrirte y decir, puedo estar mirando esto, pero puedo estar mirando esto otro que está bastante opuesto a esto otro y analizar las dos con la menor cantidad de prejuicios posible. O sea, decir, la apertura para ir mirando varias cosas al mismo tiempo me parece que es importante. Me gusta eso. Es Porque una ahí ven las oportunidades. Muy buen consejo. Me hace acuerdo a algo que yo había posteado en mis redes de que muchas veces un negocio por ahí cuando tiene un ticket muy bajo tienen que buscar ese complemento. Claro. Y a veces incluso capaz ni siquiera necesito hacerlo yo. Capaz que me toca asociar con alguien y salgamos a buscar fuerza de venta juntos. Pero eso como decir, che, abramos mucho más el escenario. No nos quedemos como en un nicho tan chiquito. Eso es clave. Sí. Clave. Ya le robamos 2 preguntas más. Podemos seguir charlando toda la tarde. Estuviste perfecto. Gracias primero por haber llegado al episodio hasta acá, de haber escuchado esta historia súper interesante. A mí me atrapó, la verdad. Le volvemos a agradecer a Andrés por el tiempo, ¿tá? Porque le agradecemos y después le hacemos... Y después le robamos más tiempo, claro. Un gusto, chicos, estar acá. Nosotros en este final lo que siempre hacemos es, bueno, un poco nuestra publi, @aprontalmate en Instagram, que les pedimos a todos que nos vayan a seguir. Que ahí subimos el material más del día a día, más relajado, reels que no se terminan después subiendo en YouTube, así que hay como material más exclusivo. Que para que no se pierdan este episodio y para que vean los siguientes que vienen, que van a estar buenísimos, se suscriban a nuestro canal de YouTube. @aprontalmatepodcast. Muy bien. También nos encuentran en Spotify, que está siendo el lugar que estamos impulsando, que la gente tiene que escuchar este episodio puntual de camino al laburo, caminando, andando en bici. Así que también activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y bueno, que nos recomienden boca a boca, que creemos en eso fielmente, de que este emprendimiento va a seguir creciendo gracias a la recomendación de ustedes. Exacto, así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Aprontalmate. Muchas gracias.